Maestra, perdón. Espérenme, no sé. ¿Cómo fue? No está proyectando, ¿verdad? No, apenas estoy cargando. Ok, perdón, gracias. Sí, es que estoy cargando, pero me distraigo porque empiezo a hablar y me olvido de la presentación y yo sigo hablando como si estuviera la presentación puesta. Ya está puesta. Entonces les decía que los cuadros clínicos son muy específicos, afectaciones primarias a nivel pulmonar. Si se logra colonizar el hongo, logra vencer al mecanismo de defensa, sobre todo celular, entonces el cuadro clínico va a ser semejante al de la tuberculosis para las cuatro micosis, ¿sí? Eso es una característica importante. Pero en dependencia, o sea, sumado a la inmunidad afectada, los cuadros clínicos pueden complicarse y pueden tener una, ¿cómo se llama? Una variedad de manifestaciones que depende mucho de, ahí sí, de la deficiencia que tiene el paciente para poder solucionar, destruir, eliminar al hongo. Entonces, normalmente regresan a piel y depende de la agente causal, también va a haber diferencias. Y a nivel interno también hay diferencias en relación al hábitat de preferencia que tenga el hongo cuando se disemina. Eso es importante y eso es lo que tienen que tomar en cuenta cuando tengan un paciente. En dermatología se van a dar jalones de cabellos porque las imágenes van a ser muy semejantes, pero ahí tienen que poner mucha atención para poder identificar que el padecimiento que tiene el paciente no es importante, pero se parece mucho a lo que se pueda generar en una micosis generalizada. Y ahí tienen que ver también el uso y abuso de los tratamientos, en el caso de la inmunocompetencia, los tratamientos que utilicen las personas para tratar de solucionar los problemas cutáneos. Entonces, hay muchas son bonitas estos temas porque en realidad es el peso fundamental que ustedes van a tener que desarrollar y que manejar cuando estén ejerciendo, ¿no? Ese es todo el asunto. Pero bueno, entonces estábamos en... Nos quedamos en la 26. Uy, apenas. A ver si ya no me pasé. Ya me pasé. Tengo sueño, he dormido, dormí poco. Ya les dije que voy a participar en las elecciones del Consejo de Unidad, ¿verdad? Sí, doctora. Al grupo. Ok. Porque me pidieron los muchachos que van a participar que si les autorizaba que pasaran a sus grupos. Yo les dije que sí, que no había ningún problema. Esta es la 26. ¿Aquí nos quedamos? Bueno, si aquí nos quedamos... Que sí. Bueno, entonces recuerden que cuando el hongo cuando la muestra es directa del paciente, lo que vamos a observar es la estructura levaduriforme. Y esas levaduras se pueden manejar, por ejemplo, con un método que es utilizando los anticuerpos fluorescentes para que haya una reacción y por lo tanto también hay esa manifestación de fluorescencia en el aspecto con las levaduras, pues, creo que sí, me quedé ahí. Entonces, ese es un manejo también como parte del diagnóstico o como parte de eventos de investigación. Y en el medio de cultivo se mete a la estufa, que no vieron eso de manera física. Entonces, se controla la temperatura, una temperatura de 37 grados para obligar a que el hongo siga manteniendo en su reproducción la forma levaduriforme. Si el medio de cultivo se mete a temperaturas más bajas, alrededor de los 25 grados, por ejemplo, 30 grados, el hongo, por sobrevivencia y por facilidad, se transforma en la estructura filamentosa. Y acuérdense que les dije que la forma filamentosa es sumamente infectiva, ¿sí?
Y por lo tanto tiene que Señorita. manejarse esto. ¿Qué pasó? Perdón por interrumpirla, perdón, pero es que no nos quedamos en esa parte. Con nosotros apenas estábamos viendo diagnósticos. Pero de histoplasma, más adelante entonces. Pues nos quedamos en lo de diagnóstico, vimos lo de cuadro clínico y de ahí nos quedamos en diagnóstico y nos dijo sobre las zonas de necrosis y Ok. del cultivo solo nos dijo que eran altamente peligrosos, pero no hemos visto lo de diagnóstico diferencial todavía. Entonces, espérame tantito, entonces es antes. A ver. Acá. Esto, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico, normalmente para el diagnóstico hay que tomar muestras directas. No se utiliza, esas muestras directas, a diferencia de las otras micosis, no se manejan con el hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, ¿sí? El potasio, en lugar de beneficiar, aquí hay que eliminar las membranas de las células que pudieran estar involucradas. Para eso es el hidróxido de potasio, para clarificar la muestra, y por lo tanto no es necesario. Se hacen las tinciones, acuérdense, creo que ya les manejé en otras micosis, las improntas, significa que la laminilla, el portaobjetos, se limpia con alcohol y se presiona, se coloca en la lesión. Obviamente que primero se lava la lesión ulcerosa que pueda tener presente, o el daño que pueda tener a nivel de la piel, se lava, se seca, y después se busca cuál es el lugar donde pudiera tener un proceso inflamatorio, eritematoso, que pudiera permitir realizar una impronta. Entonces la impronta significa presionar la laminilla en el lugar de donde está la lesión, levantar la laminilla, secar, hacer un secado, que puede ser así, se deja la laminilla que se seque y después se fija. Entonces, se fija de dos maneras, se fija con alcohol o se fija con calor. Se dan 2, 3 pasadas en el mechero, y eso permite fijar a esta muestra en la laminilla. Y después ya seca y fijada, se le coloca la tinción, o sea, por ejemplo, si va a ser hay que hacer descarte de una tuberculosis cutánea, por ejemplo, pues se tiene que aplicar la tinción de Ciel-Nielsen. Y si no, así en seco y sin calentamiento, se aplican los colorantes para poder determinar, observar de manera mejor a nivel del microscopio y tratar de identificar qué es lo que se obtuvo. Por eso se pueden hacer las improntas. Y si no, las expectoraciones. Las muestras de esputo, también se toma una muestra, se diluye, alrededor de la parte central de la laminilla, el mismo procedimiento, se seca, se fija y se tiñe. O bien se aplica un lavado broncoalveolar en la obtención de líquidos cefalorraquídeos, si hay manifestaciones, o sea, si hay una diseminación a nivel de las meninges del sistema nervioso central, para poder, dentro de la sintomatología del paciente, pues se toman muestras de sangre, biopsias, que pueden, estas biopsias, todas en este caso, fijadas con alcohol al 10%. Y después de eso ya están fijadas, ya están secas y se tiñen con Giemsa, con Joay o con Paz, que son los colorantes específicos. Entonces, al observar, sobre todo con las biopsias, pues se puede tener una observación de la respuesta inflamatoria. Pueden también observar granulomas, y en el ámbito pulmonar ejerce el mismo daño que el bacilo de la tuberculosis, por lo tanto, puede haber una necrosis y puede haber la formación de cavernas. Esto se tiene que apoyar también con las pruebas de gabinete. Y las pruebas de gabinete normalmente es una tele de tórax, una radiografía que va a evidenciar de manera importante si hay una afectación importante, una afectación complicada a nivel pulmonar. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, las pruebas serológicas normalmente se manejan las pruebas como es la inmunodifusión, la fijación de complementos, las determinaciones por ELISA, que permiten pues saber más o menos
en los resultados que se puedan obtener, en las titulaciones que se puedan obtener, se maneja el pronóstico o avance que tenga en la presencia del hongo. Y por lo tanto, los títulos positivos en esta relación 1 a 32, normalmente pues es un paciente que ya está completamente diseminada la presencia del hongo y tiene mal pronóstico y va a morir. Definitivamente no hay forma de salvar, los tratamientos son sumamente agresivos, es anfotericina B y se utiliza, aunque se utilice la liposomal, de todas maneras es un medicamento muy agresivo. Y los otros, los azoles, también itraconazol, independientemente de que también se usa, a veces en combinación con la anfotericina, pero también tiene el riesgo, porque puede ser, en este caso, son hepatotóxicos. Y la anfotericina es nefrotóxica a 100%. Entonces, mucho problema, muy complicado el asunto, cuando hay inmunodeficiencia y cuando se permite el hongo la facilidad de diseminarse. Las intradermoreacciones son importantes y se utiliza la histoplasmina normalmente en aquellos pacientes que se tiene la sospecha o que, por ejemplo, si alguno de ustedes se va a trabajar como guía turística, como guía para ir de manera constante a donde están las grutas, las cuevas, para llevar al turismo. Entonces, la cuestión aquí es hacer determinaciones a través de las intradermoreacciones. Y eso significa que, bueno, mis datos son negativos, yo entré a trabajar y después de cierto tiempo, por cuestión laboral, se negocia con, ¿cómo se llama? Con estos eventos, estas situaciones de trabajo, para que entré sana y, bueno, ya me contagié. Entonces, es un punto de apoyo a nivel laboral que se puede pelear. En ese caso, ¿sí? Y normalmente él no define cuándo se contagió, cómo está de complicado el asunto, porque todo depende de la respuesta inmunológica. Las pruebas de gabinete, que pueden ser también la imagenología, les hablaba de las radiografías, pero pueden ser también, cuando ya es más complicado el asunto, las tomografías importantes que van a determinar, a cuantificar el daño que se pueda manejar con la presencia de esta micosis. Diagnóstico diferencial importante: tuberculosis en primer lugar. Todo paciente que tenga afectaciones respiratorias con esas manifestaciones de la dificultad respiratoria, o sea, los cuadros de disnea, pérdida de peso, temperaturas que pueden ser no altas, ¿cómo se llama? Tos, importante la tos, que en los primeros eventos es una tos seca y que después se va transformando en una tos húmeda por la presencia de sangre, de destrucción tisular, que pueda ir acompañada con hilillos sanguíneos, o que pueda esta persona al toser ya es una franca manifestación sanguínea. Entonces, es altamente sospechosa la presencia de la tuberculosis. Por eso, primero se tiene que hacer el descarte. Y para eso no se les olvide las pruebas, el manejo más bien, para que los pacientes puedan emitir de manera segura y de manera eficaz su expectoración. Porque si no, las baciloscopías lo único que van a tener es saliva, y la saliva no es un factor importante para la determinación de los bacilos. Tiene que ser el desprendimiento de la situación ¿cómo se llama? Del moco que está pegado a los alveolos, a los bronquiolos, y que por lo tanto tiene que humidificarse las vías respiratorias, tiene que darse palmoterapia para obligar al desprendimiento de las flemas, y por lo tanto que el paciente trate de regurgitar para la secreción de la expectoración, y eso es lo que se necesita para poder observar al hongo. La otra más facilitada pues es el lavado bronquialveolar, que va a ser un poco invasivo para el paciente, pero bueno, es también una de las formas más seguras de obtener las muestras. Entonces, los otros diagnósticos diferenciales con las otras micosis profundas.
Y entonces estamos hablando de coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, blastomicosis, fundamentalmente, porque hacen lo mismo, es el mismo cuadro representativo de las micosis profundas. Se instalan en pulmón, agreden el pulmón, pueden estacionarse en el pulmón, quedarse ahí en el pulmón, generar problemas severos a través del tiempo, como es la destrucción tisular, generando esa etapa cavernosa que también lo hace la tuberculosis. Entonces se tiene toda la sintomatología clásica de la tuberculosis, las 4, y por lo tanto se tiene que hacer diagnóstico diferencial con ellas. Pero hay otros eventos que pueden relacionarse directamente con otros hongos, como son los hongos oportunistas. Y para los hongos oportunistas tenemos a la criptococosis, por ejemplo, que le encanta al hongo irse al sistema nervioso central, pero puede también estacionarse y por lo tanto, a partir de esa detención que tiene para poder colonizar, el hongo a través de los macrófagos puede optar por la diseminación y por lo tanto puede generar lesiones a nivel cutáneo. Sarcoidosis, esa la van a ver, me parece que en derma. Neumocistosis es un hongo oportunista que vamos a ver aquí, que tiene el problema de provocar los cuadros respiratorios, cuadros severos a nivel pulmonar, generando neumonías intersticiales. Y como no hay un mecanismo de defensa bien establecido, normalmente paciente inmunológicamente afectado que tiene neumocistosis termina falleciendo. O sea, de los 100 pacientes que se involucran con este hongo oportunista, los 100 van a morir necesariamente. O sea, es una agresión importante provocada por este hongo. Y para la leishmaniasis visceral, pues es importante también hacer la diferenciación por la diseminación del histoplasma a nivel del sistema retículo endotelial. Entonces, hay aumento de vaso, aumento de hígado de manera característica, afectación de médula ósea, todo lo correspondiente a un cuadro de leishmaniasis o a un cuadro leucémico. Entonces, se tiene que hacer diagnóstico diferencial. Yo les preguntaría, ajá, ¿y cómo pueden sospechar que es una leishmaniasis en lugar de una micosis profunda? Pues acuérdense que son muchas especies relacionadas, hay cruzamiento entre ellas, incluso comparten ciertos factores de virulencia, ciertas características genotípicas también comparten, son más de 30 especies que se involucran para este padecimiento de la leishmaniasis, pero es importante la región donde se lleve a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque la leishmaniasis no se inhala. Para la leishmaniasis necesita un transmisor y la vivencia de ese transmisor es específica, no es en cualquier lado. Entonces es importante preguntarle al paciente dónde vive, qué es lo que hace en ese lugar donde tiene su residencia, ¿sí? Eso es muy importante. Y acuérdense que para la leishmaniasis generalmente son pacientes que se involucran con el contacto en la naturaleza, donde normalmente en un ambiente de mucha vegetación, de mucho ambiente húmedo, de corrientes de pequeños ríos, donde pudiera crecer, llevar a cabo la metamorfosis el insecto, pues se facilita la picadura porque son insectos hematófagos que necesitan alimentarse de sangre para el desarrollo de sus huevos. Y la sífilis tardía, porque si se acuerdan el evento primario de la sífilis de manera característica con el chancro indoloro, que así como aparece de manera súbita, también desaparece, y que entramos a la sífilis secundaria, pero tanto sífilis primaria como sífilis secundaria son altamente infectocontagiosas, pero hay ciertos datos importantes que le tienen que preguntar al paciente, como es el exantema generalizado que abarca tanto las plantas y las palmas. Eso es un dato importante. Y preguntarle al paciente sobre su patrón de relaciones sexuales, porque es un paciente que si está en ese estadio puede salvarse, pero ya cuando entra la sífilis terciaria, acuérdense, entonces ya hay una diseminación
el ocultamiento de la sintomatología y por lo tanto el bacilo puede llegar hasta el sistema nervioso central. Entonces un paciente que va a tener una gran manifestación de síntomas, incluyendo la afectación mental, la afectación cerebral, que pudiera generar un diagnóstico incorrecto del paciente que lo que tiene es sífilis tardía y que no hay tratamientos para esos eventos. O sea, se puede curar la sífilis en el evento primario y en el evento secundario, pero para la sífilis terciaria no. Entonces se tiene que hacer también diagnóstico diferencial porque es una amplia gama de manifestaciones, incluyendo las manifestaciones por las micosis profundas que pueda generar un error en el diagnóstico. Y la esporotricosis es una micosis subcutánea que tiene ciertas características importantes, como son las lesiones para poder involucrar la presencia del hongo, pero que también, acuérdense de las manifestaciones clínicas y de la clasificación. Entonces tenemos una esporotricosis fija con la formación de pequeñas lesiones que pueden ser únicas, que se van a presentar a nivel subcutáneo con manifestación en la piel, pero que puede, lo más constante es la esporotricosis de tipo linfangítico, que es lo más frecuente en nuestro país, y que bueno, en esas manifestaciones que también dependen del manejo inmunológico, se pueden generar lesiones o se puede generar una diseminación por afectación inmunológica del paciente porque no está respondiendo de manera adecuada y por lo tanto se disemina. Y en la diseminación puede generar problemas a nivel de, también es multiorgánico el asunto y las lesiones que normalmente tienen un patrón específico, pues en dependencia de la inmunidad afectada puede variar el cuadro clínico. Entonces, esas son las características del diagnóstico diferencial. Tratamiento, ya les dije, es anfotericina B, fundamentalmente es la primera opción. O los azoles, como es el itraconazol fundamentalmente. Hay otros, el sector saludes maneja el ketoconazol y el fluconazol. Y bueno, sobre todo se tienen que hacer las pruebas serológicas, las pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de funcionamiento renal antes, durante y después del tratamiento con anfotericina B y con los derivados azólicos, ¿sí? Por esas características son hepatotóxicos, son nefrotóxicos, sobre todo anfotericina B tiene una respuesta secundaria indeseable que puede acabar con la vida del paciente simplemente por los eventos secundarios ante la administración de este medicamento. Por lo tanto, tiene que administrarse a nivel hospitalario y con personal especializado para poder atender las respuestas secundarias que se pueden presentar y que pueden ser muchas al paciente que está siendo administrado con este medicamento. Y la profilaxis, bueno, pues normalmente no es así. No hay puede haber mascarillas protectoras, puede haber una vestimenta especial, pero bueno, normalmente no se aplican, ¿sí? Y histoplasmina, que es lo que les decía que se hace en la prueba para saber que son seronegativos, y con esa condición pueden pelear a nivel laboral, ¿cómo se llama? El daño que se pueda generar, o sea, el peligro que se pueda generar con estas enfermedades por la cuestión laboral que se pueda garantizar, jubilar a la persona, pensionarla por enfermedad, cuestiones así que se tienen que manejar y que bueno, espero que con la participación de ustedes se puedan recuperar muchas de estos beneficios que se tuvieron en los sindicatos y que se perdieron. Ay, esta maestra, qué barbaridad. Entonces, se toman las muestras y las muestras se tienen que trabajar con nivel 3. Se toman las muestras de las lesiones del paciente o de los lavados bronquialveolares y se siembran en saburó, en un medio de saburó. Se tiene que, si es en placa, normalmente se sella la placa para evitar la entrada y salida del aire que permita la diseminación de las conidias.
Si es en botella, pues esa botella es más segura todavía porque tiene un solo orificio de entrada y salida. Entonces, vean ustedes el crecimiento algodonoso, blanquecino de las micosis profundas, de los agentes de las micosis profundas. Eso que se ve aquí es el micelio aéreo, algodonoso. Y si eso se destapa, inmediatamente empiezan a proliferar las esporas. Y las esporas, con la actividad respiratoria autónoma, significa que inhalamos la forma infecciosa. Por eso es que su manejo es nivel 3. No es así. Podemos tomar libremente las muestras directas del paciente y lo que vamos a observar de manera directa es, y puede sembrarse, pero al sembrarse tiene que hacerse a temperaturas semejantes a las nuestras, 37 grados, para obligar que ese hongo se reproduzca en forma levaduriforme. La levadura no es la forma infecciosa. Y por lo tanto se impide correr el riesgo de contagiarse por esta enfermedad, por este agente causal. Pero no así cuando se obliga al hongo a crecer para transformarse en su estructura filamentosa. Entonces se desarrollan las macro y las microconidias, y esas son las que se van a inhalar si no hay el evento de protección nivel 3 para el manejo de estas muestras. Todas las micosis profundas son de alto riesgo en su manejo en el laboratorio y por lo tanto tiene que ser nivel 3 para los pacientes a los que se les toma muestra y se tiene que sembrar en un medio de cultivo con las temperaturas menores a los 37 grados para el desarrollo de la forma filamentosa del hongo. Entonces se toma parte del micelio del medio de cultivo crecido y por lo tanto se coloca en una laminilla, se le agrega solución salina, por ejemplo, o agua purificada y por lo tanto se puede agregar, o bien se agrega el colorante, se disemina la muestra, se coloca el portaobjetos y se observa al microscopio. ¿Qué es lo que van a observar? La forma filamentosa. ¿Sí? Entonces, es el medio de cultivo gelosa sangre. En este medio, o sea, en este que está aquí, el anterior, y en este que está aquí, en los dos se hizo el inóculo de la muestra tomada del paciente. Entonces, en este que está aquí, el anterior, es el crecimiento a temperaturas menores a 37 grados. Estamos hablando de unas temperaturas alrededor de entre 25 y 30 grados. Por lo tanto, crece el hongo en su forma filamentosa, sumamente peligroso. Pero cuando se siembra en gelosa sangre, ¿sí? Se inocula, se siembra, entonces tiene un crecimiento diferente. Esto se puede abrir de manera normal. Se toman las muestras, una pequeña muestra de este crecimiento del hongo y por lo tanto se observa también el microscopio. Entonces, ¿qué vamos a observar de este que está aquí, de la forma algodonosa? Pues vamos a observar macros, microconidias e hifas septadas. Pero lo que vamos a observar en el medio de gelosa sangre, lo que vamos a observar son levaduras. ¿Sí? Ok. Y entonces tenemos esto. Yo les preguntaré, ajá, ¿y esto que estoy viendo qué es? Esa es la forma filamentosa. Y eso que parecen corcholatas radiadas son las macroconidias, ¿sí? Y las aleuroconidias van a ser las pequeñitas que están aquí pegadas a las hifas, pero no se ven muy pocas hifas y por lo tanto hay mayor cantidad de macroconidias. Esta es una vista con microscopía electrónica y esto es lo que se va a observar del medio de cultivo gelosa sangre. Se tomó la muestra del paciente, que son levaduras, y por lo tanto, en ese ambiente con temperaturas iguales a los 37 grados Celsius, lo que vamos a tener es la reproducción asexual de la levadura para dar más levaduras. Y estas se pueden manejar con los anticuerpos fluorescentes para que las levaduras tengan esa manifestación. Ahora, aquí tenemos una levadura que tiene un proceso de gemación. Para la gemación normalmente hay un desplazamiento del citoplasma de esa levadura y después viene un desplazamiento y división del núcleo
para que esa levadura en ciernes, que se llama gemación el proceso, se corte y por lo tanto se desprenda de la levadura madre, y esa levadura hija llega a madurar y vuelve a reproducirse de esa misma manera, ¿sí? Y lo que creo que tenemos acá. Y lo que está alrededor, todo eso que está alrededor, bueno, por un lado es su pared y por otro lado es la asistencia nuestra celular que está tratando de defender. También se puede observar un aglomeramiento de levaduras que se conocen como, que se parecen en ese aglomeramiento como si fuera una espérula madura que contiene al otro hongo que se llama Coccidioides imitis. ¿Sí? Entonces, normalmente son histoplasmas intracelulares. ¿Por qué? Porque es un hongo que tiene que entrar dentro de una célula, tiene que guarecerse ahí, esconderse, obtener nutrientes de esa célula que está afectando para poderse reproducir a gusto, y por lo tanto lo que se está viendo es una célula, la que está en el centro, que contiene una buena cantidad de las endosporas. Y su estructura es de pequeño tamaño, porque si vemos a las espérulas causadas por el coccidioides, normalmente son estructuras mucho más grandes que se derivan del fragmento de hifa que es una unidad infecciosa que inhalamos y que cuando está dentro de nosotros simplemente se humedece, aumenta de volumen y en su interior se lleva a cabo el proceso de reproducción asexual para formar estas estructuras que se van a llamar esporas o endosporas. Bueno, este es el paciente, una persona femenina que presentó una úlcera y por lo tanto, por las características de ese borde y ese fondo limpio que tienen las úlceras ocasionadas por la leishmania, se detectó y se sospechó que era una leishmaniasis. Entonces se hace una biopsia, se tiñe la biopsia y se observa que no es los amastigotes de la leishmaniasis, sino lo que tiene la paciente es un hongo. Y ese hongo que vamos a encontrar ahí, lo que vamos a encontrar en la paciente es esto, ¿sí? Esto que está aquí. Estos acúmulos de las endosporas, o sea, de las levaduras que se están formando por acción de la temperatura, que puede esta célula que está en el centro romperse, liberar a esas levaduras y por lo tanto esas levaduras ser capturadas por nuestro mecanismo de defensa celular y el hongo lo que va a hacer es seguirse reproduciendo. Entonces, eso se hizo la sospecha, se tomó la biopsia y en la biopsia se observó que no era leishmania. Se le dio tratamiento a la paciente y a los 6 meses se murió. ¿Por qué se murió? Porque ya estaba diseminado el hongo y por lo tanto ya había abarcado un daño terrible. Entonces, vean ustedes, la manifestación en la piel no fue tan aparatosa como la siguiente diapositiva, un patrón regular de esta lesión ulcerosa característica de la leishmaniasis cutánea. Y no era leishmaniasis, era histoplasmosis diseminada. Y este evento del cambio del cuadro clínico específico que abarca grandes áreas de la piel con esas manifestaciones también pequeñas úlceras que se van a manifestar, dependen del mecanismo de defensa que tenga el paciente. Este es un paciente inmunológicamente afectado y por lo tanto el hongo tiene la libertad de poder diseminarse porque no hay un mecanismo eficaz que lo elimine, que lo detenga. Y bueno, otro paciente que también tiene esa condición de ser VIH-Sida positivo con el evento del SIDA y que bueno, van a dar manifestaciones muy aparatosas de las presentaciones secundarias que va a tener esa facilidad de la diseminación del hongo para generar problemas a nivel cutáneo. O estas manifestaciones clínicas que no se piensa que es una histoplasmosis diseminada, ¿sí? Entonces, al acercar, tiene una estructura, si se acuerdan de la microbiología, tenemos una forma, molusco contagioso, si se acuerdan. Y si se acuerdan, con el molusco contagioso son umbilicadas. En el centro tiene una depresión, esa formación de esos, ¿cómo se llama? De esas lesiones características que se van a presentar. Entonces,
hay que preguntarle al paciente, pero cuando un paciente tiene estas lesiones ya que abarcan grandes áreas de la piel, lo primero que tienen que hacer es descartar que no sea VIH positivo. ¿Por qué? Porque entonces son muchos los agentes que pueden entrar y pueden propiciar lesiones con cuadros clínicos totalmente, o sea, no identificables, pues, en la primera instancia. Estas manifestaciones, también con personas inmunodeprimidas a nivel de la lengua, es una histoplasmosis oral ulcerativa, son úlceras que se forman en el paciente y que pueden también necrosarse y que, bueno, se tienen que hacer diagnósticos diferenciales para, y sobre todo, detectar al paciente que sea VIH positivo para una amplia gama de manifestaciones que se van a generar. Esta otra, mucosa oral, también de una histoplasmosis generalizada, o sea, ya el hongo ya diseminado puede afectar mucosas y puede afectar piel, ¿sí? Y se tiene que hacer diagnóstico diferencial porque ya vimos otras afectaciones clásicas, como son la leishmaniasis mucocutánea, que puede dar estos eventos, ¿sí? Entonces, ojo. Y estas manifestaciones de histoplasmosis generalizada son pequeñas pápulas que se van a presentar a nivel nasal y que no se le va a dar importancia. Entonces son pequeñas protuberancias que si no se atienden, aquí se tiene que hacer una biopsia para poder identificar qué es lo que le está pasando al paciente, porque puede ser una respuesta secundaria y entonces, a pesar del tratamiento, ya hay una diseminación importante que culmina con la muerte del paciente y que puede dar eventos muy agresivos con manifestaciones a nivel de la mucosa oronasal. La histoplasmosis, úlceras perianales también en pacientes afectados inmunológicamente, ¿sí? Son lesiones dérmicas que se pueden generar en una micosis, o sea, las lesiones vienen desde adentro para producir estas lesiones externas. O bien una diseminación de una histoplasmosis miliar. Si se acuerdan de la tuberculosis, también va a dar esta imagen. Entonces, por eso es importante hacer el descarte de la tuberculosis. Acuérdense que para la tuberculosis, por acción anatómica de nuestro aparato respiratorio, normalmente lo que inhalamos se va del lado derecho, ¿sí? Pero, y generalmente, si hablamos de tuberculosis, las zonas apicales, sobre todo del lado derecho, son las afectadas, porque el bacilo es aeróbico y en esas zonas apicales, esos ápices pulmonares, hay riqueza del oxígeno y por lo tanto ahí es a donde le gusta estar al bacilo de la tuberculosis y de ahí en cuanto va afectando ese lóbulo superior, va afectando, va abarcando más áreas y se puede encontrar el bacilo a nivel del lóbulo intermedio, etcétera, etcétera. Pero en una tuberculosis miliar, los dos campos pulmonares están afectados y las manifestaciones radiológicas que se puedan observar son muy parecidas a una histoplasmosis también de tipo miliar. Imágenes radiológicas, que bueno, hay acúmulos de esa manifestación, de ese contacto del hongo con nuestro mecanismo de defensa, que se pueden observar y se pueden, y en un paciente ya cronificado, que tenga autosuficiencia de su mecanismo defensivo, pues puede generar un evento crónico que pudiera dar estas afectaciones en ambos campos pulmonares. Y les decía que estos ¿cómo se llama? Aspectos tumoriformes, como si fueran pequeños tumores, que es la relación del agente causal, o sea, del hongo con el mecanismo de defensa, porque ese mecanismo de defensa tiende a aislar, tiende a separar al agente causal y por lo tanto se forman esas lesiones granulomatosas. ¿Y qué son esos granulomatosas? Bueno, pues la presencia de los histiocitos, de las células epitelioides, de los macrófagos, de los neutrófilos, que son los que van a estar encerrando al hongo. Entonces, ¿qué va a hacer el hongo? El hongo se tiene que alimentar. Si ese hongo se facilita su destrucción, entonces esos acúmulos que se llaman histoplasmomas van a ser la referencia del proceso de calcificación por atrapamiento del agente causal en relación con nuestro mecanismo de defensa celular. Y pueden ser muchos, grandes, ¿sí? Pueden ser grandes que no tienen esa característica, por ejemplo, pueden ser como estas manifestaciones de pequeño tamaño que puedan tener esas
referencias importantes de la actividad del mecanismo de defensa, eliminando la presencia del hongo. Y por lo tanto son acúmulos calcificados del historial del hongo en relación con nuestro mecanismo defensivo. Pero el hongo puede también salvar esta situación y por lo tanto propiciar la facilidad de su crecimiento, no de ser destruido por ese mecanismo de defensa celular, sino utiliza a través de paquetes enzimáticos o a través de factores de virulencia de tipo enzimático, empieza a degradar a las células que lo están rodeando, empieza a alimentarse y también se va, una vez que ya destruyó ese granuloma, se va de manera libre hacia la zona intacta del pulmón y genera las cavernas. Eso mismo hace el bacilo de la tuberculosis. Por lo tanto, puede haber grandes daños a nivel tisular por la presencia del hongo. Además, acuérdense que aquí no es del extremo apical hacia abajo, sino que aquí generalmente es cualquier área de la zona pulmonar. Ambos pulmones pueden estar siendo agredidos por la colonización del hongo y su facilidad en su multiplicación. Entonces, los conductos respiratorios se elongan, se fibrosan, pierden su funcionamiento para permitir los aspectos de la expiración y de la inspiración y se ven afectados, así como los tejidos circundantes son lisados, son destruidos, se forman las cavernas, los bronquiolitos, que sería esa alteración del conducto respiratorio, y que bueno, en eventos crónicos únicamente responsabilizando al hongo con afectación pulmonar, puede hacer un enorme daño, ¿sí? Y que pueda terminar con la vida del paciente, sí. Entonces, los histoplasmomas son acúmulos de los hongos, acúmulos más frecuentes en regiones endémicas. También se llaman pseudotumores, que pueden tener varios tamaños, a partir de 5 centímetros, pueden medir hasta más de 5 centímetros, y normalmente, bueno, también se conocen en esas etapas de eventos primarios como coinlesiones, en inglés, bueno. Y pueden existir, no hay necesidad de quitarlos, de extirparlos quirúrgicamente a los histoplasmomas, no hay ninguna necesidad porque normalmente ya es un reflejo de la eliminación del hongo, de la destrucción del hongo junto con el mecanismo de defensa. Son eventos clasificados y por lo tanto pueden mantenerse y existir durante toda la vida que tenga la vida del paciente. Pueden permanecer por años, son visibles en las radiografías, no requieren el manejo quirúrgico y generalmente ahí se quedan, ¿sí? O sea, es más agresivo el quitar porque no es uno, son varios, y estos son los histoplasmomas que acúmulos del mecanismo de defensa celular que involucra la separación del hongo y propicia su eliminación. Ahora, en el caso de las afectaciones a nivel de las glándulas suprarrenales, el evento es diferente. Ahí hay una destrucción tisular en las suprarrenales que cuando se observa post-mortem normalmente el tejido es totalmente destruido, pero adquiere la forma gaseosa, la forma de un queso, la forma de un requesón, ¿sí? Eso en esas regiones tiene esa característica histoplasmosis de generar ese tipo de destrucción tisular. Y bueno, pueden ser múltiples focos de una forma maligna de primoinfección en un niño porque no tiene su mecanismo de defensa establecido y por lo tanto se facilita la diseminación del hongo y en la autopsia pues se generan estos eventos de diseminación de el daño que pueda generar el hongo. Y las tomas de muestras directas en los pacientes. Entonces, ¿qué vamos a observar? Células defensivas del tipo de los macrófagos fundamentalmente, y si podemos observar del lado izquierdo, se observa la presencia de las levaduras, una buena cantidad de levaduras retosa, rebasa el citoplasma la cantidad de levaduras. Obvio que los hongos, al estar creciendo, pues están eliminando a la célula. Y del otro lado tenemos también un polimorfo nuclear también importante que cuando se observa su presencia, pues también tiene esas estructuras redondeadas clásicas de la formación de reproducción por, ¿cómo se llama?
la facilidad de la reproducción del hongo por gemación. Bueno, en la misma se toman las muestras del esputo y encontramos una célula gigante que contiene la presencia de las levaduras con la coloración de hematoxilina y eosina. Y la otra es la misma imagen, pero con luz polarizada para hacer un señalamiento mejor de la presencia de las levaduras, que es esto. Lo mismo en un histiocito, una buena cantidad de levaduras, destruyendo todo el ambiente membranoso de las estructuras de la célula para obtener nutrientes y facilitar su reproducción por gemación. Los famosos, la respuesta granulomatosa, que significa en el centro se encuentran las células gigantes y todo lo demás, todo el acompañamiento celular para la formación del granuloma es la asistencia celular para tratar de destruir al parásito. Entonces, al hongo. Entonces, el hongo tiene esa facilidad también, o se destruye o utiliza una buena cantidad de células defensivas como parte de sus nutrimentos y facilita su reproducción. Las estructuras levaduriformes, normalmente teñidas con Grokov, que nos va a dar esa manifestación negruzca, pero esas son levaduras tomadas de la muestra del paciente. Muestras del paciente son levaduras teñidas con hematoxilina y eosina. ¿Cuál es el hongo? El hongo son estas estructuras pequeñitas que están en el centro. Eso es el hongo, ¿sí? El hongo son las estructuras pequeñitas y lo demás son ¿cómo se llama? El mecanismo defensivo para la formación de los granulomas. Bueno, y aquí la afectación de lo que se pueda generar a nivel ocular, la presencia del hongo, eso es una biopsia, también teñida con Grokov o con hematoxilina y eosina. Histoplasmas son las levaduras aumentadas de tamaño, o sea, con la visión de la lente para que se observen de mayor tamaño. Hay algunas que están gemando y que por lo tanto facilita pues la identidad de la estructura levaduriforme del hongo. Y es raro que haya una infección directa de la piel que no forme parte de la inhalación del hongo por vía respiratoria. Entonces, este paciente normalmente se encontró un ganglio linfático inguinal afectado, inflamado, doloroso, con necrosado, y cuando se toman las muestras se encuentra la presencia de histoplasmas. Los histoplasmas son todas esas estructuras negruzcas que se ven. Ahí se encontró, porque no se revisó al paciente a nivel pulmonar y sus pulmones estaban limpios. O sea, es una forma pues rara también de la transmisión del hongo, pero es un paciente que inmunológicamente afectado y que bueno, tuvo esta situación. Y estas son las lesiones, si observan en el talón, hay una lesión, en la parte central también hay otra lesión. Se empezó a revisar al paciente porque el ganglio linfático inguinal era una situación dolorosa e inflamatoria del paciente y con un aspecto pues diferente en cuanto al cuadro clínico. Pero es un paciente inmunológicamente afectado y por lo tanto hay una diversidad de eventos que se van a manejar, ¿sí? Una lesión cutánea mínima que fue suficiente para que el hongo entrara y colonizara. Y bueno, en el pie pues, se detectó la presencia de un granuloma con la necrosis central, o sea, el mecanismo de defensa celular, que involucró que el hongo propiciara tener estas células a la mano para poderse alimentar y poderse reproducir y poderse diseminar. Química, ya es hora. Ay, ¿ya es hora? Sí. Bueno, mañana sigue, mañana ya no falta mucho, ya el tratamiento que ya lo dije y ya nada más son las lesiones. Sale, nos vemos mañana, chicos. Bye, Química. Gracias, Química. Gracias. Bye. Chino, ya no te di tiempo. Bye. No se preocupe, Química. Voy a cerrar. Nos vemos. Bye, bye. Sí, bye.